Jeffrey Lionel Dahmer, 21 de mayo de 1960 – 28 de noviembre de 1994, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Porty, Wisconsin. Primeros años. Infancia. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette nacida Flint, 7 de febrero de 1936 – 27 de noviembre de 2000, una instructora de máquinas de teletipo, y de Lionel Herbert Dahmer, nacido el 29 de julio de 1936, un estudiante de química de la Universidad Marquette y más tarde químico investigador. Lionel Dahmer es de ascendencia alemana y galesa y Joyce Dahmer era de ascendencia noruega e irlandesa. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño, aunque su madre era conocida por ser tensa, ávida de atención y compasión, y discutidora con su marido y sus vecinos. Cuando Dahmer entró en el primer curso, los estudios universitarios de Lionel le mantenían lejos de casa la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en casa, su mujer, hipocondríaca y con depresión, exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Además, se sabe que en una ocasión intentó suicidarse con meprobamato. En consecuencia, ninguno de los dos padres dedicaba mucho tiempo a su hijo, quien más tarde recordaría que, desde muy joven, se sentía inseguro de la solidez de la familia, recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia poco antes de su cuarto cumpleaños en la escuela primaria. Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando ésta quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela primaria, Dahmer tenía un pequeño número de amigos. En octubre de 1966, la familia se mudó a Doylestown, Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre, Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño, por lo que le puso el de David. Ese mismo año, Lionel se licenció y empezó a trabajar como químico analítico en la cercana Akron. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando, a los 4 años, vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa familiar. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos, y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa de la familia, y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio, el tercero en 2 años, y el sexto de los Dahmer desde que se casaron. La casa se encontraba en un terreno de 1 acre y medio de bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes, como libélulas y polillas, y esqueletos de animales pequeños, como ardillas y temíes. Algunos de estos restos se conservaron en frascos de formaldehído y se guardaron en la cabaña. 2 años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos, y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña, y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. En una ocasión, en 1975, Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo en un árbol y empalar el cráneo en un
palo en el bosque detrás de su casa para más tarde, como broma, invitar a un amigo a ver la exposición mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. El mismo año en que Lionel enseñó a su hijo a conservar huesos de animales, Joyce empezó a aumentar su consumo diario de meprovamato, laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más su contacto tangible con su marido y sus hijos. Adolescencia y secundaria. Desde su primer año en Reveille School, Dahmer fue visto como un paria. A la edad de 14 años, había comenzado a beber cerveza y alcohol fuerte durante el día, con frecuencia escondiendo su licor dentro de la chaqueta que usaba para ir a la escuela. Mencionó a un compañero de clase que le preguntó por qué estaba bebiendo whisky escocés en una clase de historia de la mañana que el alcohol que consumía era mi medicina. Aunque en gran medida poco comunicativo, en su primer año, el personal consideraba a Dahmer como educado y muy inteligente, pero con calificaciones promedio. Era un tenista competitivo y tocó brevemente en la banda de la escuela secundaria. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era gay y no se lo dijo a sus padres. En su adolescencia temprana, tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según la admisión posterior de Dahmer, comenzó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa entre los primeros y mediados de la adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta enfocarse en el pecho y el torso. Estas fantasías se entrelazaron gradualmente con la disección. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un corredor masculino en particular que encontraba atractivo y luego hacer un uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, él no pasó ese día en particular. Dahmer luego admitió que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo a él. Entre sus compañeros en RHS, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de clase que a menudo organizaba bromas que se conoció como Doing a Dahmer. Estos incluían balidos y simulación de ataques epilépticos o parálisis cerebral. En la escuela y tiendas locales en ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. Para 1977, las calificaciones de Dahmer habían disminuido. Sus padres contrataron a un tutor privado, con un éxito limitado. El mismo año, en un intento por salvar su matrimonio, sus padres asistieron a sesiones de asesoramiento. Continuaron discutiendo con frecuencia. Cuando Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura en septiembre de 1977, decidieron divorciarse y les dijeron a sus hijos que deseaban hacerlo de manera amistosa. El proceso de divorcio de los padres de Dahmer pronto se volvió cada vez más amargo y enconado, y Lionel se mudó de la casa a principios de 1978, residiendo temporalmente en un motel en North Cleveland, Massillon Road. En mayo de 1978, Dahmer se graduó de la escuela secundaria. Unas semanas antes de su graduación, uno de sus maestros observó a Dahmer sentado cerca del estacionamiento de la escuela, bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el maestro amenazó con denunciar el asunto, Dahmer le informó que estaba experimentando muchos problemas en casa y que el consejero de orientación de la escuela estaba al tanto de ellos. Esa primavera, Joyce y David se mudaron de la casa familiar para vivir con parientes en Chippewa Falls, Wisconsin. Dahmer acababa de cumplir 18 años y se quedó en la casa familiar. El divorcio de los padres de Dahmer finalizó el 24 de julio de 1978. A Joyce se le otorgó la custodia de su hijo menor y los pagos de pensión alimenticia. Adolescencia tardía y principios de los 20. Primer asesinato. El asesinato de Stephen X. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de graduarse. El 18 de junio, Dahmer recogió a un autoestopista llamado Stephen Markix, que tenía casi 19 años. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. X, que había estado haciendo autostop para asistir a un concierto de rock en Chippewa Lake Park, Ohio, accedió a acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de unas cervezas con Dahmer, ya que tenía la casa para él solo. Según Dahmer, la visión de X con el torso desnudo al borde de la carretera despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando X comenzó a hablar de chicas, sabía que cualquier pase sexual que hiciera sería rechazado. Después de varias horas de hablar, beber y escuchar música, X quería irse y yo no quería que se fuera. Dahmer golpeó a X con una mancuerna de 10 libras, 4,5 kilogramos. Más tarde afirmó que golpeó a X 2 veces por detrás, con la mancuerna mientras X estaba sentado en una silla. Cuando X cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna, luego le quitó la ropa al cuerpo antes de explorar su pecho con las manos, luego masturbarse mientras estaba de pie sobre el cadáver. Horas después, Dahmer arrastró el cuerpo al sótano. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de X en su sótano. Más tarde enterró los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos. Disolvió la carne en ácido antes de tirar la solución por el inodoro. Aplastó los huesos con un mazo y los dispersó en el bosque detrás de la casa familiar.
Servicio universitario y militar. 6 semanas después del asesinato de X, el padre de Dahmer y su prometida regresaron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey vivía solo en la casa. Ese agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, OSU, con la esperanza de especializarse en negocios. El único término de Dahmer en OSU fue completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente abuso de alcohol. Recibió calificaciones reprobatorias en Introducción a la Antropología, Civilizaciones Clásicas y Ciencias Administrativas. El único curso en el que Dahmer tuvo éxito fue Eiffel Lee, habiendo recibido una calificación B. Su GPA general fue 0.45/4.0. En una ocasión, Lionel hizo una visita sorpresa a su hijo, solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías. A pesar de que su padre pagó por adelantado el segundo mandato, Dahmer abandonó OSU después de solo 3 meses en enero de 1979. A instancias de su padre, Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó una formación básica en Fort McClellan en Anniston, Alabama, antes de formarse como médico especialista en Fort Sam Houston en San Antonio, Texas. Ocasionalmente fue reprendido por intoxicación mientras estaba estacionado en Fort Sam Houston. En una ocasión, un caso de insubordinación resultó en que todo su pelotón fuera castigado, lo que le valió a Dahmer una fuerte paliza por parte de sus compañeros reclutas. El 13 de julio de 1979, Dahmer fue enviado a Baumolder, Alemania Occidental, donde se desempeñó como médico de combate en el 2º Batallón, 68º Regimiento Blindado, 8ª División de Infantería. Según los informes publicados, en el primer año de servicio de Dahmer, era un soldado promedio o ligeramente superior al promedio. Debido al abuso de alcohol de Dahmer, su rendimiento se deterioró y, en marzo de 1981, se consideró inadecuado para el servicio militar y luego fue dado de baja del ejército. Recibió una baja honorable, ya que sus superiores no creían que los problemas que Dahmer tenía en el ejército serían aplicables a la vida civil. El 24 de marzo de 1981, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un boleto de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer le dijo a la policía que sentía que no podía regresar a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, tanto porque estaba cansado del frío, como en un intento de vivir por sus propios medios. En Florida, Dahmer encontró trabajo en una tienda de delicatessen y alquiló una habitación en un motel cercano. Dahmer gastó la mayor parte de su salario en alcohol y pronto fue desalojado del motel por falta de pago. Inicialmente, pasaba las tardes en la playa mientras continuaba trabajando en la tienda de sándwiches hasta que llamó a su padre y le pidió regresar a Ohio en septiembre del mismo año. Regresó a Ohio y traslado a West Allis, Wisconsin. Después de su regreso a Ohio, Dahmer inicialmente vivió con su padre y su madrastra e insistió en que le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Continuó bebiendo mucho y 2 semanas después de su regreso, Dahmer fue arrestado por ebriedad y alteración del orden público. Fue multado con $60 y recibió una sentencia de cárcel suspendida de 10 días. El padre de Dahmer intentó sin éxito alejar a su hijo del alcohol. En diciembre de 1981, él y la madrastra de Dahmer lo enviaron a vivir con su abuela en West Allis, Wisconsin. La abuela de Dahmer fue el único miembro de la familia a quien Dahmer mostró algún afecto. Esperaban que su influencia, además del cambio de ubicación, pudiera persuadir a Dahmer de dejar de beber, encontrar un trabajo y vivir de manera responsable. Inicialmente, los arreglos de vivienda de Dahmer con su abuela eran armoniosos. Él la acompañaba a la iglesia, realizaba tareas domésticas de buena gana, buscaba trabajo activamente y cumplía con la mayoría de las reglas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee. Ocupó este trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. Dahmer permaneció desempleado durante más de 2 años, durante los cuales vivió del dinero que su abuela le dio. Poco antes de perder su trabajo, Dahmer fue arrestado por exhibicionismo. El 8 de agosto de 1982, en Wisconsin State Fair Park se le observó exponerse en el lado sur del Coliseo, en el que estaban presentes 25 personas, incluidas mujeres y niños. Por este incidente, fue condenado y multado con $50 más los costos judiciales. En enero de 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana 6 noches a la semana, con los sábados por la noche libres. Poco después de que Dahmer encontrara este trabajo, ocurrió un incidente en el que otro hombre le propuso matrimonio mientras estaba sentado leyendo en la biblioteca pública de West Allis. El extraño le arrojó a Dahmer una nota ofreciendo
pidiéndole que le practicara una felación. Aunque Dahmer no respondió a esta proposición, el incidente despertó en su mente las fantasías de control y dominio que había desarrollado cuando era adolescente, y comenzó a familiarizarse con los bares gay, los baños públicos gay y las librerías de Milwaukee. También robó un maniquí masculino de una tienda que utilizó brevemente para la estimulación sexual, hasta que su abuela descubrió el artículo guardado en un armario y le exigió que lo desechara. A fines de 1985, Dahmer había comenzado a frecuentar regularmente las casas de baños, que luego describió como lugares relajantes, pero durante sus encuentros sexuales, se sintió frustrado por el movimiento de sus parejas durante el acto. Tras su arresto, declaró: "Me entrené para ver a las personas como objetos de placer en lugar de como personas. Por esta razón, a partir de junio de 1986, administraba somníferos a sus parejas, dándoles licor mezclado con sedantes. Luego esperó a que su pareja se durmiera antes de realizar varios actos sexuales". Finales de los 20 y principios de los 30, asesinatos posteriores. Hotel Embajador. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, que en ese momento residía con su abuela en West Allis, se encontró con un hombre de 25 años de Entenhagen, Michigan, Steven Tuoumi, en un bar y lo convenció de que regresara al Ambassador Hotel en Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para pasar la noche. Según Dahmer, no tenía intención de matar a Tuoumi, sino simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. Sin embargo, a la mañana siguiente, Dahmer se despertó y encontró a Tuoumi acostado debajo de él en la cama, con el pecho aplastado y negro y azul, con moretones. La sangre se filtraba por la comisura de su boca y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban muy magullados. Dahmer declaró que no recordaba haber matado a Tuoumi y luego informó a los investigadores que no podía creer que esto hubiera sucedido. Para deshacerse del cuerpo de Tuoumi, Dahmer compró una maleta grande en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Una semana más tarde cortó la cabeza, los brazos y las piernas del torso, luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. Dahmer luego colocó la carne dentro de bolsas de basura de plástico, envolvió los huesos en una sábana y los hizo pedazos con un mazo. Dahmer tardó aproximadamente 2 horas en completar todo el proceso de desmembramiento. Se deshizo de todos los restos de Tuoumi, excepto la cabeza cortada en la basura. Durante un total de 2 semanas después del asesinato de Tuoumi, Dahmer retuvo la cabeza de Tuoumi envuelta en una manta. Después de 2 semanas, Dahmer hirvió la cabeza en una mezcla de Soilax, un detergente industrial a base de álcali, y lejía en un esfuerzo por retener el cráneo, que luego usó como estímulo para la masturbación. Eventualmente, el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo, por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él. Incidentes intermedios. Según Dahmer, aunque el asesinato de Tuoumi no fue planeado, su muerte fue un incidente fundamental después del cual ni siquiera intentó controlar sus compulsiones. Comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales se encontró en o cerca de bares gay, y a quienes normalmente atraía a la casa de su abuela. Drogaría a su víctima contrayásela motimasepamantes o poco después de tener relaciones sexuales con ellos. Una vez que dejó a su víctima inconsciente con pastillas para dormir, la mató estrangulándola. 2 meses después del asesinato de Tuoumi, Dahmer se encontró con un prostituto nativo americano de 14 años llamado James Daxtater. Dahmer atrajo al joven a su casa con una oferta de $50 para posar desnudos. En la residencia de Dahmer en West Allis, la pareja se involucró en actividades sexuales antes de que Dahmer drogara a Daxtater y lo estrangulara en el piso del sótano. Dahmer dejó el cuerpo en el sótano durante una semana antes de desmembrarlo de la misma manera que lo había hecho con Tuoumi. Colocó todos los restos de Daxtater, excepto el cráneo, en la basura. El cráneo se hirvió y se limpió con lejía antes de que Dahmer descubriera que también se había vuelto quebradizo por el proceso. Pulverizó el cráneo 2 semanas después. El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero afuera de un bar gay llamado The Phoenix. Dahmer atrajo a Guerrero a la residencia de su abuela, aunque el incentivo en esta ocasión fue de $50 para simplemente pasar el resto de la noche con él. Aunque Dahmer respondió de una manera que llevó a su abuela a creer que estaba solo, ella observó que Dahmer no estaba solo. Debido a esto, Dahmer no pudo matar a Flowers, sino que esperó hasta que perdió el conocimiento antes de llevarlo al Hospital General del Condado. En septiembre de 1988, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, en gran parte debido a su forma de beber, su hábito de llevar a hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos
malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garaje. Dahmer encontró un apartamento de una habitación en 808 North 24th Street y se mudó a su nueva residencia el 25 de septiembre. 2 días después, fue arrestado por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años a quien había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El padre de Dahmer contrató a un abogado llamado Gerald Boyle para defender a su hijo. A pedido de Boyle, Dahmer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias en la corte. Estas evaluaciones revelaron que Dahmer albergaba profundos sentimientos de alienación. Una segunda evaluación 2 meses después reveló que Dahmer era una persona impulsiva, desconfiada de los demás y consternada por su falta de logros en la vida. Su oficial de libertad condicional también hizo referencia a un diagnóstico de 1987 de Dahmer que sufría un trastorno de personalidad esquizoide para presentarlo ante el tribunal. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de tentar a un niño con fines inmorales. Sentencia por el asalto fue suspendida hasta mayo. El 20 de marzo, Dahmer comenzó una ausencia del trabajo de Pascua de 10 días, durante la cual se mudó de nuevo a la casa de su abuela. 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia por agresión sexual, Dahmer asesinó a su quinta víctima, un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien Dahmer conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Según Dahmer, en esta ocasión en particular, no buscaba cometer un delito. Sin embargo, poco antes de la hora de cierre esa noche, Sears simplemente comenzó a hablarme. Dahmer atrajo a Sears a la casa de su abuela, donde la pareja tuvo sexo oral antes de que Dahmer drogara y estrangulara a Sears. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde lo decapitó antes de intentar desollarlo, le quitó la carne al cuerpo y pulverizó los huesos, que tiró a la basura. Según Dahmer, encontró a Sears excepcionalmente atractivo, y Sears fue la primera víctima de la que conservó partes del cuerpo de forma permanente. Conservó la cabeza y los genitales de Sears en acetona y los guardó en una caja de madera, que luego colocado en su casillero de trabajo. Cuando se mudó a una nueva dirección al año siguiente, llevó los restos allí. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue sentenciado a 5 años de libertad condicional y 1 año en la casa de corrección, con autorización para trabajar para que pudiera conservar su trabajo. También se le exigió registrarse como delincuente sexual. 2 meses antes de su liberación programada del campo de trabajo, Dahmer fue puesto en libertad condicional de este régimen. Su libertad condicional de 5 años, impuesta en 1989, comenzó en este punto. Tras su liberación, Dahmer se mudó temporalmente a la casa de su abuela en West Alice, apartamentos en Oxford. Asesinatos de 1990. El 14 de mayo de 1990, Dahmer se mudó de la casa de su abuela al 924 North 25th Street, apartamento 213, llevándose consigo la cabeza y los genitales momificados de Sears. Aunque estaba ubicado en un área de alta criminalidad, el apartamento estaba cerca de su lugar de trabajo, estaba amueblado y a $300 por mes, incluidas todas las facturas, excepto la electricidad. Era económico. Una semana después de mudarse a su nuevo apartamento, Dahmer había matado a su sexta víctima, Raymond Smith. Smith era un prostituto de 32 años a quien Dahmer atrajo al apartamento 213 con la promesa de $50 por sexo. Dentro del apartamento, le dio a Smith una bebida mezclada con 7 pastillas para dormir y luego lo estranguló manualmente. Al día siguiente, Dahmer compró una cámara Polaroid con la que tomó varias fotografías del cuerpo de Smith en posiciones sugerentes antes de descuartizarlo en el baño. Hirvió las piernas, los brazos y la pelvis en una tetera de acero con Soilax, lo que le permitió enjuagar los huesos en su fregadero. Dahmer disolvió el resto del esqueleto de Smith, excluyendo el cráneo, en un recipiente lleno de ácido. Más tarde pintó con aerosol el cráneo de Smith, que colocó junto al cráneo de Sears sobre una toalla negra dentro de un archivador de metal. Aproximadamente una semana después del asesinato de Raymond Smith, alrededor del 27 de mayo, Dahmer atrajo a otro joven a su apartamento. En esta ocasión, Dahmer consumió accidentalmente la bebida cargada de sedantes destinada al consumo de su invitado. Cuando se despertó al día siguiente, descubrió que su presunta víctima le había robado varias prendas, $300 y un reloj. Dahmer nunca denunció este incidente a la policía, aunque el 29 de mayo le reveló a su oficial de libertad condicional que le habían robado. En junio de 1990, Dahmer atrajo a un conocido de 27 años llamado Edward Smith a su apartamento. Drogó y estranguló a Smith. En esta ocasión, en lugar de acidificar inmediatamente el esqueleto o repetir los procesos anteriores de blanqueamiento, que habían vuelto quebradizos los cráneos de las víctimas anteriores, Dahmer colocó el esqueleto de Smith en su congelador durante varios meses con la esperanza de que no retuviera la humedad. La congelación del
esqueleto no eliminó la humedad y el esqueleto de esta víctima se acidificó varios meses después. Menos de 3 meses después del asesinato de Edward Smith, Dahmer se encontró con un nativo de Chicago de 22 años llamado Ernest Miller afuera de una librería en la esquina de North 27ª Street. Miller accedió a acompañar a Dahmer a su apartamento por $50 y además accedió a permitirle escuchar su corazón y su estómago. Cuando Dahmer intentó practicarle sexo oral a Miller, se le informó: "Eso te costará más", después de lo cual Dahmer le dio a Miller una bebida mezclada con 2 pastillas para dormir. En esta ocasión, Dahmer solo tenía 2 pastillas para dormir para darle a su víctima. Por lo tanto, mató a Miller cortándole la arteria carótida con el mismo cuchillo que usó para diseccionar los cuerpos de sus víctimas. Miller se desangró en cuestión de minutos. Dahmer luego posó el cuerpo desnudo para varias sugerentes fotografías Polaroid antes de colocarlo en su bañera para desmembrarlo. Dahmer besó repetidamente y habló con la cabeza cortada mientras desmembraba el resto del cuerpo. Dahmer envolvió el corazón, el hígado, los bíceps y porciones de carne de las piernas de Miller en bolsas de plástico y las colocó en el congelador para su consumo posterior. Hirvió la carne y los órganos restantes en una sustancia gelatinosa usando Soilax, lo que le permitió enjuagar la carne del esqueleto, que tenía la intención de retener. Para preservar el esqueleto, Dahmer colocó los huesos en una solución ligera de lejía durante 24 horas antes de dejarlos secar sobre un paño durante una semana. La cabeza cortada se colocó inicialmente en el refrigerador antes de quitarle la carne, luego se pintó y se cubrió con esmalte. 3 semanas después del asesinato de Miller, el 24 de septiembre, Dahmer se encontró con un padre de 2 hijos de 22 años llamado David Thomas en el Gran Avenue Mall. Lo convenció de que regresara a su departamento para tomar unas copas, ofreciéndole dinero adicional si posaba para las fotografías. En su declaración a la policía después de su arresto, Dahmer dijo que, después de darle a Thomas un trago cargado de sedantes, no se sintió atraído por él, pero tenía miedo de dejarlo despertar, temiendo que se enfadara por haber sido drogado. Por lo tanto, lo estranguló y desmembró el cuerpo, intencionalmente sin retener ninguna parte del cuerpo. Fotografió el proceso de desmembramiento y conservó estas fotografías, que luego ayudaron en la identificación de Thomas. Tras el asesinato de Thomas, Dahmer no mató a nadie durante casi 5 meses, aunque en un mínimo de 5 ocasiones entre octubre de 1990 y febrero de 1991 intentó sin éxito atraer hombres a su apartamento. Se quejó regularmente de sentimientos de ansiedad y depresión a su oficial de libertad condicional a lo largo de 1990, con frecuentes referencias a su sexualidad, su estilo de vida solitario, dificultades financieras y, poco antes del Día de Acción de Gracias, su aprensión por conocer y enfrentar a su padre y a sus hijos menores. Hermano. En varias ocasiones, Dahmer también se refirió a albergar pensamientos suicidas. Confesión. A partir de la madrugada del 23 de julio de 1991, el detective Patrick Kennedy interrogó a Dahmer sobre los asesinatos que había cometido y las pruebas encontradas en su apartamento. Durante las siguientes 2 semanas, Kennedy, más tarde, el detective Dennis Murphy realizaron numerosas entrevistas con Dahmer que, combinadas, suman más de 60 horas. Dahmer renunció a su derecho a tener un abogado presente durante sus interrogatorios. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. 12 fueron asesinados en su apartamento de North 25ª Street. 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis. Su primera y segunda víctimas fueron asesinadas en la casa de sus padres en Ohio y en el Ambassador Hotel en Milwaukee, respectivamente. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer eran de diversas minorías étnicas y 9 de las víctimas eran negras. Dahmer insistió en que la raza de sus víctimas era incidental para él y que era la forma del cuerpo de una víctima potencial lo que atraía su atención. Estas afirmaciones han sido apoyadas a través de un estudio de especialistas forenses independientes de la selección de víctimas de Dahmer, el análisis antropológico, cuyo análisis reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugiriendo que Dahmer estaba psicológicamente atraído por cierto tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer murieron por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes. Su primera víctima fue asesinada por una combinación de golpes y estrangulamiento y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte, con una víctima más asesinada en 1990, Ernest Miller, muriendo de una combinación de conmoción y pérdida de sangre debido a que le cortaron la arteria carótida. 4 de las víctimas de Dahmer asesinadas en 1991 tenían agujeros perforados en sus cráneos a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o, más tarde, agua hirviendo, en los lóbulos frontales, en un intento de inducir un estado permanente, sumiso y sin resistencia. Esto resultó fatal, aunque en cada ocasión esta no era la intención de Dahmer. 1978, 18 de junio, Steven Markix, 18 años, visto por última vez haciendo autostop para un concierto de rock en Chippewa Park en Bath, Ohio. Por admisión de Dahmer, lo que llamó su atención sobre el autostop de X
fue el hecho de que el joven estaba con el torso desnudo. Fue golpeado con una mancuerna y estrangulado hasta la muerte con este instrumento antes de ser desmembrado. Restos pulverizados y dispersos en el bosque detrás de la casa de la infancia de Dahmer. 1987, 20 de noviembre, Stephen Walter Tuomi, 25 años, asesinado en una habitación alquilada en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Dahmer afirmó no recordar haber asesinado a Tuomi, pero afirmó que debe haberlo matado a golpes en un estupor ebrio. Su cuerpo fue desmembrado en el sótano de la casa de la abuela de Dahmer y los restos tirados a la basura. Nunca se encontraron restos. 1988, 16 de enero, James Edward Daxter, 14 años, encuentra a Dahmer fuera de un bar gay en Wisconsin. Daxter fue atraído a West Allis con el pretexto de ganar $50 por posar para fotos de desnudos. Dahmer estranguló a Daxter y mantuvo su cuerpo en el sótano durante una semana antes de desmembrarlo y tirar los restos a la basura. Nunca se encontraron restos. 24 de marzo, Richard Guerrero, 22 años, drogado y estrangulado en la habitación de Dahmer en West Allis. Dahmer desmembró el cadáver de Guerrero en el sótano, disolvió la carne en ácido y tiró los huesos a la basura. Blanqueó y retuvo el cráneo durante varios meses antes de deshacerse de él. Nunca se encontraron restos. 1989, 25 de marzo, Anthony Lee Sears, 24 años. Sears fue la última víctima drogada y estrangulada en la residencia de la abuela de Dahmer. También fue la primera víctima de la que Dahmer retuvo permanentemente partes del cuerpo. Su cráneo y genitales preservados fueron encontrados en un archivador en 924 North 25ª Street luego del arresto de Dahmer en 1991. 1990, 20 de mayo, Raymond Lamont Smith, también conocido como Ricky Biggs, 32, la primera víctima asesinada en el apartamento de Dahmer en North 25ª Street. Smith era un trabajador sexual masculino a quien Dahmer conoció en una taberna. Dahmer le dio a Smith una bebida mezclada con pastillas para dormir y luego lo estranguló en el piso de la cocina. Su cráneo fue pintado con aerosol y retenido. 14 de junio, Edward Warren Smith, 27 años, un conocido de Dahmer que fue visto por última vez en su compañía en una fiesta. Dahmer acidificó el esqueleto de Smith. Su cráneo fue destruido sin querer cuando se colocó en el horno en un esfuerzo por eliminar la humedad. Nunca se encontraron restos. 2 de septiembre, Ernest Márquez Miller, 22 años. Miller era un estudiante de danza con quien Dahmer se encontró fuera de una librería. Según Dahmer, se sintió especialmente atraído por el físico de Miller. Lo mataron al cortarle la arteria carótida antes de ser desmembrado en la bañera, y Dahmer almacenó todo su esqueleto en el cajón inferior de un archivador y su corazón, hígado, bíceps y partes de sus muslos en el congelador para su consumo posterior. 24 de septiembre, David Courtney Thomas, 22 años, encuentro con Dahmer cerca del Gran Avenue Mall, fue atraído al apartamento de Dahmer con la promesa de dinero por posar desnudo. Una vez que una bebida mezclada dejó a Thomas inconsciente, Dahmer decidió que no era mi tipo. No obstante, Dahmer estranguló a Thomas y tomó fotografías Polaroid del proceso de desmembramiento. Nunca se encontraron restos. 1991, 18 de febrero, Curtis Darrell Strother, 17 años, se le acerca a Dahmer mientras esperaba en una parada de autobús cerca de la Universidad de Marquette. Dahmer atrajo a Strother a su apartamento, donde drogaron al joven, lo esposaron y lo estrangularon antes de desmembrarlo en la bañera. Se conservaron su cráneo, manos y genitales.